¿Ya? ¿Ya se graba? Bueno, ya Ya. arrancamos. Listo, bueno. Bueno, para actualizarnos, ya lo había dicho, vamos a ver que era como una repetición de lo que habíamos visto el año pasado, y ahora lo volvemos a ver, casi terminando, o sea, entre este jueves, hoy, y Dios mediante el jueves que viene, sean las dos partes con las que vamos a completar la quinta y última parte, digamos, de toda la serie que estamos viendo, de las 5 horas de útero. O sea, son importante, o sea, lo que voy a repetir no por una cuestión, digamos, que, o sea, es solo para que quedase registrado, como por ahí el año pasado se nos había pasado de largo y no lo registramos, para que quede registrado ahora. Y lo que vamos a hacer es completar la quinta y última que nos queda. Las otras 4 las terminamos, ¿no? La sola fe la terminamos, la sola escritura terminamos, sola gloria a Dios terminamos, sola gracia también, era el jueves pasado, y la sola obra de Cristo ahora arrancamos, empezamos, no terminamos hoy. Empezamos hoy, Dios mediante, el jueves que viene terminamos. Para que poder terminar. Después, o sea, el tema es libre elección, puede ser el que quieran, había en un momento pensado hablar sobre la salvación, en un momento de varias cosas, pero bueno, eso lo vamos a ver después recién, o sea, cuando ya termina toda esta serie de las 5 solas, ¿no? Bueno, la cuestión es, bueno, la quinta y última que vamos a ver es, la mayoría le llaman solo Cristo. Pero claro, pero para que quedara el título Las 5 solas, había que ponerlo en género femenino, o sea, por lo cual le puse sola obra de Cristo, o sea, para que fueran, pero claro, man, porque si no te queda género masculino, es solo Cristo, realmente, bueno, es para poder conjugarlo con las 5 solas, era la sola obra de Cristo. Y bueno, que es la quinta última pata en la que se sostiene toda nuestra fe, ¿no? Cristiana evangélica, ¿no? Y lo vamos a ver ahora. Yo traté desde antes de que empezáramos distribuirlo, cosa que fuera mitad y mitad, porque, o sea, al ser una buena cantidad de referencias que tenemos, o porque pude recolectar sobre esta última de las 5 solas, o sea que invertir un buen tiempo, más o menos, que fuese alrededor de 1 hora, para más o menos que fuese hoy, y para la próxima vez que sea más o menos al mismo tiempo, ¿no? O sea, digamos, que totalizando, por ejemplo, 2 horas, digamos, no sé, que no sea 1 hora 15 hoy y 45 la que viene, ni viceversa, ¿no? Porque, o sea, que tratar de distribuir el tiempo y quede más o menos, viste, o sea, de una manera medianamente pareja. Pero bueno, ya presentamos el tema. Presentado el tema, arrancamos con la cita. Son la quinta y última sola, que es la sola obra de Cristo. La primera que vamos a ver es Deuteronomio 32:15. El que lo quiera anotar o lo quiere ver, Deuteronomio 32:15, la primera cita vamos a ver varias del Antiguo y del Nuevo. Porque el Antiguo habla bastante sobre Cristo también. O sea, más allá de que todavía no se había instituido o no se había ejecutado la obra expiatoria, pero hay muchos pasajes del Antiguo Testamento que mencionan, con la analogía que prácticamente la mayoría conoce, ¿no? Con la que se menciona a Cristo, ¿no? En Deuteronomio 32:15 dice: engordó Jesurum y tiró coces. O sea, encima engordaste, te cubriste grasa, significa que se enorgulleció este personaje de acá en Jesurum, o sea, enorgulleció, dice. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Acá, la primera cita donde se menciona la roca de la salvación. Deuteronomio 32:15. Un ejemplo de una persona o grupo de personas que, habiéndose enorgullecido, abandonaron al Dios que los hizo y menospreciaron a la roca de su salvación.
Obviamente después esto lo vamos a conectar con una de las citas que es fundamentales. Hoy no la vamos a ver, pero la mayoría, por lo menos Mariano la debe saber, quizás Rodrigo también la sabe, que es en Primera Corintios, ¿no? Que se aclara, o sea, específicamente a quién se lo denomina como la roca, ¿no? Pero bueno, uno de los pasajes que lo menciona a Jesús, puntualmente a Cristo, es en el pasaje de Deuteronomio 32:15. Para que no lo quiere ver o lo quiera anotar, vamos a ver que se lo menciona varias veces, ¿no? Por lo menos 3 o 4 veces, que se lo con esta analogía, que muchos lo asocian con pasajes como Mateo, como Primera Corintios. Algunos lo ven por ahí más en pasajes como más del Nuevo Testamento, no la mayoría. Que menciona directamente a la roca refiriéndose a Cristo, ¿no? Pero ahora vamos a comprobar que, o sea, la analogía con la que Cristo se es referido como la roca también está presente en varios pasajes de acá del Antiguo Testamento, ¿no? No solamente del Nuevo, sino que, o sea, es algo que frecuentemente se utilizaba. Como acá está describiendo, no se sabe si es una persona o un grupo de personas, que para el caso es lo mismo. O sea, no, eso no viene nada al caso entrar en detalle si es una sola persona o un grupo, pero habla de un grupo de personas que abandonaron al Dios Padre que los hizo, y menospreciaron a la roca de la salvación que era a Cristo. Así que eso me pareció muy importante sobre todo porque lo que trato de hacer, trato de estudiar la Biblia, es hacerlo de manera, como yo siempre lo digo, de manera integral, digamos. Porque esto, si queremos, nos ahorramos todo esto y directamente vamos a Mateo o a Corintios, pero es como casi, si uno se quisiera ahorrar, digamos, decir, bueno, directamente como vamos a la médula, ¿viste? A Mateo, ¿viste? Sobre la casa de la roca y la arena, ¿viste? O Corintios 10, no. O sea, no era por ahí poder dar ejemplos, como en este caso se lo pueden dar, y sobre todo en este tema puntual, hablar de la quinta sola de solo Cristo, es poder abordar de manera integral viendo varios libros, tanto del Antiguo como del Nuevo, para poder hacer notar que toda la Biblia tiene un mensaje integral. O sea, que no es algo que se separa por una cosa al Antiguo, otra cosa al Nuevo. De muchas cosas se diferencian, ¿no? Pero si uno estudia sobre todo este tema, lo puede ver, se puede perfectamente sacar la conclusión. O sea, en ese sentido, tiene un mensaje que es totalmente integral, o sea, hablando sobre este tema. Que se puede ver en muchísimas evidencias, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. ¿Sí? Bueno, la primera que vimos fue Deuteronomio 32:15. Podemos ir a Salmos, de otra. Deuteronomio 32 la primera, Salmos 62 es la segunda que podemos ver. Los salmos eran cánticos, digamos, vamos a decir, o sea, se expresaban en forma de cánticos, si bien nosotros ahora lo leemos como texto, vamos, como si estuviéramos leyendo un libro, pero la mayoría de los salmos eran cánticos, ¿no? O sea, lo que nosotros le llamamos himnos. O sea, en realidad era como letras de canciones, digamos. Ahora nosotros lo tenemos como texto, como palabra inspirada de Dios, pero o sea, en su momento eran como alabanzas que se entonaban a Dios, o cánticos que se entonaban a Dios, dirigiéndose a Dios. Y uno de esos es acá que vamos a ver acá en el capítulo 62 de Salmos, los versículos 2 y 6, que son iguales, porque presuntamente se leerá el estribillo de ese salmo, de esa canción, que el autor le dedicaba a Dios. El estribillo, tanto en el 2 como en el 6 de Salmo 62, dice lo mismo. Tanto en el 2 como en el 6. Así no sé. Lo que dice en el 2, dice, Él solamente es mi roca, hablando de Dios, ¿no?
Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio y no resbalaré mucho. Ese es en el versículo 2. Y si vemos el versículo 6, va a notar, si lo que tienen por ahí la cita de Salmo 62, si van al 6 del mismo Salmo, dice exactamente, se ve que era una especie de estribillo, como que cada tanto se decía la misma frase en esa canción, en el cántico que casi el autor le estaba dedicando a Dios, ¿no? Y en el 6 dice algo muy parecido al 2, dice, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Muy parecido, casi igual. O sea, la diferencia es una palabra, dice, y se le agrega la palabra mucho en el 2 y esa sola palabra es la única que no figura en el 6, repetida, ¿sí? Pero el concepto es el mismo, tanto en el 2 como en el 6, o sea, vuelve a mencionarse a Dios. Muchos pasajes se comprueba que lo podemos ver, eso es un tema deudado si quieren, cómo se comprueba que Jehová y muchas veces Dios o Yahvé del Antiguo Testamento es compatible con el Cristo que se habla en el Nuevo Testamento. Después lo podemos ver con citas bíblicas también, muchas que dicen que concuerdan que cuando se habla de Yahvé o de Jehová en el Antiguo Testamento, no solamente se hace referencia al Padre, a Dios Padre, sino a Cristo, a Jesús, al Hijo también. O sea, eso se ve por lo menos con 15, 20 citas bíblicas que se puede comprobar. Pero bueno, hacerlo ahora sería extender mucho, porque sí que lo podemos ver como un tema aparte, que hay muchas citas bíblicas que lo comprueban, pues, o por varios debates que yo vi, o sea, o por varios audios que yo escuché de apologética, por el cual uno de los apologistas que yo escucho, Eduardo Gutiérrez, defendía la fe cristiana contra la que tenían los testigos de Jehová, por ejemplo. O sea, y le demostraba que Jehová, que mencionan ellos, y que le pone, que le da nombre a su propio grupo, los testigos de Jehová, es el mismo Cristo que hablan del nuevo, o sea, y se lo demostraba con citas bíblicas, ¿no? O sea, que no la voy a dar ahora, obviamente, pero, o sea, porque no, para no extender demasiado el tema, pero bueno, se comprueba muy fácilmente y con muchas referencias que Yahvé o Jehová no solamente es Dios Padre, sino que es Cristo también el Hijo. Pero bueno, sobre todo lo quería mencionar porque, al igual que en el pasaje anterior de Deuteronomio 32, se menciona acá la roca y la salvación, haciendo referencia a Dios, ¿no? Como la roca y como la salvación, al igual que habíamos visto en Deuteronomio 32, nuevamente ahora acá en Salmo 62. O sea, llevamos dos citas que se menciona a Dios a través del ejemplo de la roca y de la salvación. Seguramente en alguno que otro lo vamos a volver a ver también, o sea, en el antiguo inclusive lo vamos a poner. Porque ya vimos dos o tres como dando una pantalla, ¿no? Que se dice muchas veces el Antiguo Testamento viene a ser como la sombra de lo que se iba a mostrar después en el Nuevo. Bueno, eso es otro de los ejemplos acá, ¿no? Como se da, se presenta como una imagen de una roca. Se representa a Dios, el cual es Jesús también, con el ejemplo de la roca, ¿no? En Deuteronomio y en Salmo, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a ver uno muy conocido que habla sobre la quinta sola, la sola obra de Cristo. Un pasaje muy conocido, cualquiera de ustedes seguro lo ha citado. Si alguno de ustedes, especialmente Mariano, si capaz dio algún estudio bíblico, seguramente lo habrá mencionado, que es Isaías 53, ¿no? En la profecía de Isaías sobre Jesús, ¿no? Voy a tratar de no leerlo todo porque obviamente pues, o sea, son unos cuantos versículos, pero voy a ver lo que es más rescatable, vamos a decir, de lo que se puede.
como para economizar el tiempo, vamos a decir, y que no se nos alargue tanto el tema. Bueno, Isaías 53 dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Como luego sucedió que los judíos lo despreciaron totalmente a Jesús, ¿no? O sea, cuando Jesús vino a la tierra fue totalmente despreciado por o sea, te digo, por lo menos de la cúpula y de los líderes de los fariseos, nadie lo reconocía como Mesías, o sea, como hijo de Dios, ¿no? Lo cual se cumplió efectivamente en Isaías 50. Dice: despreciado y desechados entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Cosa que se cumplió perfectamente en la época de Cristo, ¿no? Porque el trato que efectivamente recibió Jesús, o sea, la generalidad, digamos, de los 33 años que estuvo viviendo acá en la tierra, ¿no? Es una profecía que perfectamente se cumplió. Después se sigue en el 4, dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto es similar al Apocalipsis, ¿no? Como ahí Isaías hablaba del futuro en lenguaje pasado, porque dice: Jehová cargó en él, como de algo que había pasado ya, ¿viste? En realidad estaba profetizando, Jehová va a cargar en él el pecado, contextualizándolo a la época de Isaías, que es unos cuantos siglos antes de Cristo, de que venía Cristo. O sea, es muy similar al Apocalipsis, ¿no? Habla del futuro en tiempo pasado, ¿no? Jehová cargó en él el pecado. O sea, como que estuviera hablando de algo que ya había pasado 100 años antes, ¿viste? No, estaba hablando de lo que iba a pasar siglos después. O sea, que Dios, Jehová, o sea, iba a cargar en él, en Jesucristo, el pecado de toda la humanidad, ¿no? Eso se ve sobre todo en Apocalipsis, ¿no? Y después vi tal cosa y vi tal otra, y que pasó tal otra y que pasó tal otra. Pareciera como que habla del pasado, ¿viste? Pero en realidad Juan, inspirado por Dios en Patmos, profetizó acerca de los tiempos escatológicos que todavía nosotros no los hemos vivido, no tuvieron lugar en la historia todavía los sucesos que había profetizado, que profetizó Juan en la isla de Patmos, ¿no? Pero tiene una característica muy singular en eso a la Biblia, ¿no? Muchas veces habla sobre el futuro, pero en un lenguaje como si ya hubiera pasado, ¿viste? Habla del futuro hablando en pasado, ¿viste? Pero después sigue, dice: angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Acá sí habla en futuro, ¿viste? Es muy particular la Biblia, ¿viste? Con esta. Ahora sí empieza a hablar en futuro, ¿viste? Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Muy singular, cuando profetiza algo, en un momento habla en pasado, y en un momento, en el versículo 10, se pone a hablar en futuro, ¿viste? Dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por lo tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores.
Es un pasaje que seguramente lo escucharon. Nosotros la mayoría tenemos muchos años de cristianos y lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Pero muy singular porque, o sea, pero exactamente yo no sé la cantidad de tiempo que hubo en términos exactos, o sea, desde la época de Isaías hasta la de Jesús. O sea, no, cuando Isaías hace esta profecía acá, que se cumple exactamente punto por punto, o sea, cómo Jesús iba a ser tratado, cómo lo iban a despreciar, cómo le iban a dar vuelta a la cara, cómo no le iban a aceptar como Mesías, cómo les iba a parecer sin atractivo alguno, cómo les iba a describe exactamente el trato que recibió Jesús en la generalidad de los 33 años que vivió acá. O sea, ese fue el trato que recibió. O sea, sobre todo de parte del propio pueblo de Israel, ¿no? O sea, de los líderes fariseos, o sea, que fueron contemporáneos a la época que Jesús vino a la tierra por primera vez, ¿no? O sea, está profetizado el trato que iba a pasar, iba a ser menospreciado, no estimado, quebrantado, despreciado, iba a ser visto sin atractivo, como para que no lo desearan. Son cosas que puntualmente se cumplieron, o sea, en los 33 años que vivió Jesús acá. En ningún momento ninguno, por lo menos de los líderes de la cúpula de Israel, ninguno lo decidió aceptarlo, reconocerlo como el Mesías. Algunos judíos los aceptaron, pero la mayoría de los que estaban en la cúpula, en el mando, o sea, en el sector del fariseísmo, sobre todo, la mayoría no lo aceptaron. La mayoría no lo aceptan, hasta el día de hoy no lo aceptan, ¿no? La mayoría de los... Ahora, Pablo, viendo esto, ¿no? Es como que lo que vemos de Jesús es que él no buscó ser feliz, digamos. Claro. Buscó cumplir un Sí, no, que él o tenía sea, una misión acá para cumplir. buscó cumplir un propósito, digo. Claro, que él tenía una misión para cumplir acá, ¿no? Él lo sabía perfectamente, ¿no? O por lo menos de que tenía uso de razón, sabía cuál era Incluso cuando era chico, viste en un pasaje, pues no lo quiero tirar mucho, tirando citas, ¿no? Pero cuando Jesús se queda encerrado en el templo, que era un nene Jesús todavía, me dice, y le dice cuando le preguntan María y José, los dos padres, o sea, le preguntan por qué se había quedado encerrado, y dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar, ¿viste? O sea, y ya cuando era chiquitito era un nene, o sea, no era un Claro, adulto de 30 ya, o sea. claro, ya tenía una O sea, el ya tipo, tenía ya él tenía ya tenía claro una cuál era visión, la claro. misión por la cual él había venido, o sea, él lo tenía claro, o sea, Y digamos que no, claro. o sea, insistió hasta lograr lo que tenía que lograr, digamos. Claro, hasta cumplir la Hasta misión que tenía cumplir que cumplir. lo que tenía que Como cumplir. dice acá, llevando las enfermedades, sufriendo los dolores, teniéndolo los demás por azotado, por herido de Dios, por abatido. Acá, como dice Isaías 53, o sea, que el castigo de nuestra paz fuera sobre él, que por su llaga fuéramos curados, que fuera herido por nuestras rebeliones, o sea, y que cargase en definitiva a él el pecado de todos nosotros para que los que lo aceptamos como Señor y como Salvador pudiéramos ser salvados, ¿no? O sea, limpiados del pecado y pudiéramos tener la salvación como la tenemos. Y digo, está todo profetizado, o sea, se cumplió exactamente. Pasa que, bueno, muchos de los que por ahí en esa época estuvieron, por ahí les faltó, vamos a decir, la percepción, digamos, de alguna manera. Por ahí los fariseos quizá como que eran personas que estaban como medio en cierta manera, como apartadas del camino, ¿no? O sea, esa fue la razón por la cual quizás él les falló por ahí la percepción, quizás. O sea, Yo digo, por ejemplo, qué diferente, ¿no? A todos nosotros que por ahí buscamos satisfacernos nosotros mismos, digamos, ser felices, digamos, buscar lo que nos conviene y ser felices, ¿no? sí, sí, pero nosotros, al igual que Jesús, tenemos una misión que es no es la de dar la vida por la humanidad como la tenía él, pero sí la misión de hacer discípulos. Esa misión la tenemos nosotros. Nos la encargó él en Mateo 28 y nos encargó esa misión a nosotros. O sea,
no es la de dar la vida, si bien muchos mártires de la fe dieron su vida por su misión de hacer discípulo también. O sea, en épocas sobre todo en el Imperio Romano, en épocas de persecución, muchos cristianos, y aún hoy en países que hoy forman parte del Islam, muchos cristianos pierden la vida por predicar el Evangelio también. O sea, Sí, sí, sí. no es algo que hay que verlo en el pasado, Sí, sí, a la época del Imperio Romano, hace 2000 años, sigue en muchos países que son islámicos, la gente cristiana es perseguida. sigue ocurriendo hoy en día también. Sí, sigue pasando, no es algo que, no, en la Edad Media, no, Sí. del Imperio Romano, no. Es algo que en muchos países, sobre todo donde gobierna el Islam, no podés ser cristiano en eso. O sea, te sometes a toda una serie de sanciones que podés llegar a o de castigo, inclusive quizás hasta pena de muerte por el hecho de, o sea, si no te retractás, o sea, si te confesaste como cristiano y estando en un país islámico, por ese río incluso de ser sancionado con pena de muerte, bueno, muchas veces. Sí, sí, sí. Claro, sí, ¿no? Hay, digamos, por otra ortodoxia. Claro, hay muchos que inclusive pastores estadounidenses, acá han habido ejemplos que no sé si lo mataron, pero lo metieron a la cárcel, hay muchos. Ayer justamente hablé con una persona sí. que era o sea, era evangélico, o sea, asistía a las reuniones, digamos, evangélicas, Sí. pero después él quiso pasarse digamos, a la congregación judío mesiánica. Sí. Y bueno, me dijo que él estaba buscando dónde congregarse, que quería orar por eso, y, Sí. y agarró y porque me dice, no, porque la que estuve anteriormente me expulsaron, ¿viste? Y le dije, ¿por qué te expulsaron? Porque no quería usar kipá. Y bueno, parece que, digo, bueno, hay que tener cuidado, porque es como que quieren judaizar, ¿no? ¿Entendés? O sea, de las partes de las congregaciones cristianas evangélicas. Claro, entonces él sigue, él determinó, no sé, que quería digamos, no que quería asistir a una congregación judío mesiánica. Él anteriormente Sí. fue evangélico, digamos, iba a las congregaciones evangélicas. Pero bueno, Sí. hay, digamos que hay que cumplir ciertas cosas y no te fletan, ¿viste? Claro, No, sí, no, sí. Digo, bueno, si nosotros tenemos la misma misión y también por ahí nosotros estando en un sector, vamos a en un continente del mundo en el cual, digamos, existe, digamos, el libre culto, la libre religión, es como que, bueno, sí. de alguna manera somos afortunados, pero en países de Medio Oriente que son islámicos, no, o en países budistas o hinduistas, no te permiten predicar. ¿No? Claro, O sí, sea, sí, no, no, inclusive corres riesgo tu vida predicando el evangelio. ahí te pueden matar, digamos, sí. Sí, sobre todo los países del Islam, o sea que es la religión que es más antagónica con el cristianismo, sí. Sí. Sí, o sea, ahí sí, sí. De ¿Qué, hecho, qué, muchos pastores estadounidenses incluso o sea, los encarcelaron, claro, no los mataron, pero los encarcelaron. ¿qué habrá pasado, digamos, ahí que fue, ¿no? Su profeta, digamos, en Mahoma, ¿no? Sí, sí, Su sí. profeta elegido, digamos. Claro. No sé qué Sí, habrá, ellos lo consideran un profeta, es similar a los judíos en ese sentido, los musulmanes, lo consideran un profeta más, no lo consideran el Mesías. Ellos le llaman Isa, creo. El equivalente de Isa del Islam es el Jesús nuestro, o sea, pero ellos lo consideran un profeta. un profeta. Un profeta más como lo que nosotros podemos tener del Antiguo Testamento. Sí, sí. O Bueno, sea, sí, al igual que los judíos, a eso se parecen a los judíos. y bueno, Lo consideran un profeta más. y los, O ras- sea, no lo consideran el Mesías. ¿No? y en el caso también de los Rastafaris, tienen una tercera reencarnación ellos también, que se llama Aile Gelasi, algo así, no sé, no sé. Sí, sí. Pero No me bueno, sabe, entonces, no me sabe, se llama Aile Selasi, sí. O sea, sí, tiene una otra, ¿viste? Cada, cada religión, no sé qué habrá pasado, qué fue sí, pasando, ¿no?
Pero viste que Sí. Jesús mismo dice que van a venir otros maestros Ya, tratando sí, de engañar. ya, no, sí, sí. Sí, incluso hemos hablado en otra vez el año pasado, sí, que se iban a venir todos. Sí. Que seguramente en este año, en alguna charla, seguramente todos lo vamos a tocar ese tema. Sí. Pero bueno, hasta ahora vimos en Isaías 53 toda la profecía exacta que se cumplió, que por ahí ya le falló la percepción a muchos por ahí de los líderes judíos o fariseos en ese momento, que pensaba que el Mesías iba a venir a liberar al pueblo, digamos, de la opresión que se ejercía el imperio romano, ¿no? O sea, como Jesús no cumplió con esa condición, es como que, bueno, empezaron directamente a desconfiar de que el verdadero mesianismo que tenía Cristo, ¿no? Claro, sí, sí, eso se va a... Ellos se lo imaginaron como alguien que iba a liberar a Israel de la opresión romana, ¿no? O sea, cosa que no terminó sucediendo en los 33 años que vivió Jesús. Pero bueno, ese no. Una de las razones por las cuales ellos consideran que no es. Pero bueno, o sea, tampoco es cuestión de meterse también, porque ese es otro también que es materia como para poder hacer un buen debate. Pero bueno, acá vemos todas las características y que se cumplieron exactamente. Jehová quiso quebrantarlos, sujetando a padecimiento, dando la vida en expiación por el pecado, viendo linaje, viviendo largos días, siendo prosperado, viendo el fruto de la aflicción de su alma, y quedando satisfecho y por conocimiento iba a justificar a muchas personas. O sea, a causa de haber cumplido la misión, ¿no? De haber dado su vida por los demás, ¿no? Por haber expiado el pecado cargado con la culpa del pecado que tendríamos que haber cargado nosotros, ¿no? De alguna manera está perfectamente profetizado en Isaías 53, pero bueno, en su época quizás la percepción de alguna manera no lo supieron ver o no quisieron, no supieron por ahí verlo e interpretarlo en ese momento los que eran líderes judíos, ¿no? Algunos judíos sí se convirtieron a Cristo, ¿eh? O sea, no todos lo rechazaron, ¿eh? O sea, algunos que sí lo aceptaron como... De hecho, los primeros que se les llamaba la secta de los nazarenos, que los denominados cristianos, que somos ahora, eran de linaje judío originalmente, o sea, ¿no? Después se fueron sumando gentiles a la iglesia, ¿no? O sea, Y pero bueno, y Nicodemo, ¿qué pasó? Nicodemo estaba del lado de Jesús, ¿o no? no, sí, uno de los líderes, digamos, sí, ¿no? Quizá no era uno de los líderes principales, pero dentro de la cúpula, vamos a decir. Pero no era uno de los principales, como era Anás o Caifás, que eran del dos de la línea principal, vamos a decir. Que fueron los que le ordenaron a Pilato, ¿no? La ejecución, ¿no? La crucifixión de Jesús. Pero bueno, ese era Isaías 53, un muy buen pasaje, porque profetiza exactamente lo que después, unos cuantos cientos de años después, se termina cumpliendo de manera exacta con la vida de Jesucristo, ¿no? Viniendo por primera vez a la tierra, ¿no? En los 33 años, sobre todo, el último momento de su vida, ¿no? Cuando hace la expiación por los pecados de nosotros, ¿no? En la cruz del Calvario, ¿no? Pero bueno, para no extenderlo, seguimos acá en Isaías 55. Isaías 55 es un solo versículo. Vamos de uno bastante largo a uno que es un solo versículo. Isaías 55, 3. Isaías 55, versículo 3, que dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, y las misericordias firmes a David. Acá donde se profetiza el pacto. Isaías 55, ¿qué versículo? El 3. Versículo 3. Acá donde se profetiza el pacto, el nuevo, ¿no? Pues sí, se haré en tiempo futuro, con lo cual no está hablando del pacto del Sinaí, que ya se había hecho en épocas anteriores. Haré con vosotros, está hablando en futuro, con lo cual no habla del Sinaí, de los 10 mandamientos de la tabla de piedra, del Éxodo, sino que está hablando del nuevo pacto. Dice, haré con vosotros, no dice, hice con vosotros pacto eterno, dice, haré, tiempo futuro. Ese pacto eterno y la misericordia firmes a David. Se profetiza el nuevo pacto que se iba a dar y se iba a materializar
a través de la obra expiatoria de Jesucristo, ¿no? De donde ahí se iba a materializar y a hacer efectivo el nuevo pacto, ¿no? O sea, a partir desde la época de Jesús hasta nuestros días, ¿no? En donde está vigente el nuevo pacto, ¿no? Se reemplazó el antiguo pacto del Sinaí, de los 10 mandamientos y de toda la Torá, por el nuevo pacto que es a través de que está instituido en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero fíjense que está profetizado en el Antiguo Testamento, ¿no? Que iba a ser con nosotros, con el pueblo de Israel, un pacto nuevo, ¿no? Pacto eterno y la misericordia firmes a David. Con lo cual no se puede inferir que está hablando del anterior, ¿no? Como dije, o sea, porque habla en tiempo futuro, dice, haré con vosotros pacto eterno. Está hablando de otro, no del Sinaí. Por eso es una de las... Y no es el único, o sea, yo seleccioné acá Isaías 55. Después íbamos a otro, que es el próximo que vamos a ver, en Jeremías, vamos a ver que también está profetizado que iba a renovar el pacto. O sea, que el pacto que había hecho con Israel no iba a quedar, no iba a permanecer siendo el mismo que habían hecho en Sinaí, el de los 613 mandamientos, sino que se iba a reemplazar por uno nuevo. O sea, la idea es lo que se da a entender acá en Isaías 55, y en el próximo y último que vamos a ver del Antiguo se lo menciona también, en Jeremías 31. Jeremías 31 vuelve a profetizar también, en este caso es Jeremías, no Isaías, otro profeta, Jeremías, que anticipa justamente ese nuevo pacto que se iba a dar. En Jeremías 31 son 3 versículos nomás, del 31 al 33, 3 versículos. Dice Jeremías 31 desde el 31. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Más claro imposible. Con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, lo aclara, vuelve a lo mismo, no como el pacto que hice con sus padres. ¿Cuál era el que había hecho con los padres? El del Sinaí. El de los 10 mandamientos, la Torá, los 613 mandamientos. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Acá queda clarísimo, más que en Isaías 55. Isaías 55 queda claro, porque cuando dice haré, en vez de hice, porque está hablando de futuro, con lo cual queda claro. O sea, al poner el tiempo verbal en futuro, queda claro que es un nuevo pacto que va a ser en algún momento. Pero se confirma, por si algún mínimo de duda quedaba, se confirma en Jeremías 31. O sea que lo vuelve a profetizar a través del profeta Jeremías. Dice que van a venir días, que dice Jehová, en los cuales voy a hacer nuevo pacto, mismo que en Isaías 55. O sea, con la casa de Israel y con la casa de Judá, que en ese pueblo el pueblo estaba dividido en ese momento, el pueblo elegido de Dios. Dice, y le dice, aclara perfectamente a lo que yo había aclarado, o sea, sin que lo dijera el texto, en Isaías 55, pero en Jeremías 31 directamente lo dice, no hay que inferirlo, porque lo dice. O sea, no es como el pacto que hice con sus padres el día que tomé la mano para sacar la tierra de Egipto. El antiguo pacto de Sinaí fue en el desierto que se hizo, una vez que los israelitas habían salido de la esclavitud de Egipto. Y en ese momento estaban en el desierto del Sinaí, ahí fue en el monte Sinaí, en el desierto, que Dios hace el antiguo pacto. Cuando Israel tenía a Moisés como líder, ¿no? Se hace el antiguo pacto. O sea, de ahí Jeremías vuelve a profetizar lo que había hecho Isaías en el capítulo 55, lo confirma otro profeta del Antiguo Testamento, Jeremías, en el capítulo 31.
Dice, pero profetiza que va a ser un nuevo pacto que no es como el que hizo con los padres, no como con Moisés y compañía y Aarón, toda la gente que estaba en esa época que del antiguo pacto, ¿no? que se hizo con las tablas del Sinaí. Y bueno, como ven acá, o sea, en muchos pasajes del Antiguo Testamento profetizan lo que iba a ser Jesús, ¿no? Porque ese nuevo pacto iba a ser instituido cuando Jesús hiciera la obra expiatoria pagando por los pecados de la humanidad, ¿no? Para poder redimir a los que aceptaran a Jesús por la fe, aceptaran la obra expiatoria de Jesús por la fe. O sea, ya digo, el Antiguo Testamento ya te viene dando la sombra de lo que iba a suceder. O sea, citamos varios, ¿eh? Que habla de Jesús como la roca, de Dios como la roca de la salvación. Isaías 53 profetizando todo lo que después le terminó pasando, tanto en vida como después en la última obra expiatoria, en la muerte y resurrección. Está todo profetizado en Isaías 53. Y se profetiza el nuevo pacto en Isaías 55 y en Jeremías 31. O sea que el pacto que ellos hasta ese momento, de la época de Isaías y Jeremías, estaban bajo el pacto del Sinaí, les profetiza a Dios que iba a ser un nuevo pacto, diferente. O sea, como dice Jeremías, diferente, no como el que hice cuando lo saqué de Egipto. O sea, que con lo cual ahí, de una manera suficientemente clara, el Antiguo Testamento da muchas pistas acerca de la obra expiatoria de Jesús, ¿no? Como una parte fundamental, como una clave, una parte fundamental en el plan de la salvación, ¿no? El hecho de la obra expiatoria que Jesús iba a hacer en la cruz. En ese momento iba a ser, bueno, si hablamos del tiempo de ahora, ya la hizo hace 2000 años, ¿no? O sea, en ese momento del antiguo pacto la iba a hacer, porque todavía no había venido, ¿no? Pero bueno, hasta ahí todas las que vimos del Antiguo Testamento, de Deuteronomio la primera que vimos y Jeremías la última que vimos. Ahora podemos ver algunas, no todas seguramente, porque la cuestión de tiempo no va a dar, pero voy a tratar de darlo lo más rápido que pueda. Las del Nuevo Testamento, ¿no? Donde se confirma claramente lo que ya se venía dando como sombra en el Antiguo Testamento y se termina confirmando en el Nuevo Testamento, ¿no? Lo que vamos a leer en muchas de las citas, ¿no? Hoy no las vamos a ver todas, la del Nuevo vamos a ver algunas nada más. Una de las que vamos a ver es Mateo 7, que tiene paralelo en Lucas 6. Mateo 7, 24 al 28, o el paralelo, que es exactamente igual, Lucas 6, del 46 al 49. Cualquiera de los dos es exactamente igual. Tanto Mateo 7 como Lucas 6. Habla de los dos cimientos, ¿no? Pasaje conocido seguramente para muchos también. Mateo 7, del 24 al 28, dice. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras que le había dicho Jesús, uno de los tantos mensajes que le había dado, que oye estas palabras, o sea, la palabra de Jesús, o sea, la de Dios. Cualquiera que me oye estas palabras, si las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vuelve a mencionar el término roca, mismo que Deuteronomio y mismo que Salmos. Por tercera vez aparece el término roca. Dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, si no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Es un pasaje muy conocido, ¿no? Por muchos de nosotros, ¿no? Los que ya tenemos unos cuantos años de cristiano, ¿no? Vuelve a mencionar la metáfora de Jesús o Dios como la roca, sobre la que hay que edificar nuestra vida, ¿no? Y si nosotros tenemos sobre la roca asentada nuestra vida, por más que vengan vientos, por más que no venga lo que no venga, ¿no? Lluvia, río, viento, lo que venga.
sean problemas, sean pérdidas, sean dificultades, sean dolores, pesares, angustias, no sean por ahí pérdidas que muy dolorosas para nosotros que tengamos, pero sea lo que, o sea, si nosotros tenemos puesta nuestra base sobre la roca, sobre Jesús, vamos a poder sobrevivir a cualquier cosa, a salir indemnes, o sea, cualquier circunstancia que nos pueda tocar, ¿no? En el caso a muchos de los primeros cristianos le tocaron circunstancias más difíciles que las que nos tocan a nosotros ahora, porque esa gente sí que sufrió de verdad. O sea, los que fueron primeros cristianos o los primeros 3 siglos sufrieron postas. Sufrieron mucha persecución, mucho frío, mucho hambre, o sea, tortura, sufrieron cárcel, muchos de ellos han sufrido más. Los primeros cristianos han sufrido mucho más que nosotros. Si bien hay muchos que en otras regiones del planeta están sufriendo bastante, los primeros cristianos realmente han dado un ejemplo en ese sentido, ¿no? Personas que han sacrificado prácticamente su vida entera, ¿no? por causa del Evangelio, ¿no? O sea, con lo cual nosotros nos tendríamos que sentir muy afortunados por ahí de tener acceso a todas las cosas, a la comodidad y que tenemos acceso que los primeros cristianos no tenían ni de casualidad ni soñando, tenían acceso a todas las cosas que podemos acceder nosotros ahora, ¿viste? Con lo cual tenemos que sentirnos más que afortunados, como digo. La palabra afortunado quedaría corta, o sea, comparada a lo que esa pobre gente tuvo que pasar. Yo con uno de mis amigos lo hablaba esto mismo. Si Dios nos escuchara las cosas, ¿viste? Que le decimos en oración a Dios, ¿viste? De las cosas, como diciéndole lo que nos pasa, como que fuera algo, ¿viste? Como que fuera el fin del planeta, ¿viste? Como si nos escuchara Dios las oraciones, ¿viste? O sea, si lo comparáramos con lo que tuvieron que pasar a la pobre gente de los primeros 3 siglos, la que se tuvo que bancar esa gente, nosotros no tendríamos que decir nada realmente. Porque esa gente sí que sufrió mal esa gente. La pasó realmente muy mal esa gente los primeros. Y sin embargo, como tenía, como dice acá, puesta sobre la roca, o sea, sobre Cristo, o sea, que podamos saber en un pasaje, 1 Corintios 10, seguramente muchos lo conocen, pero no lo vamos a ver ahora, o sea, pero por haber tenido puesta su vida sobre la base del Evangelio de Jesús, es que logró sobrevivir, logró perseverar y logró mantenerse firme en la fe. Como decía Pablo de Tarso, ¿no? Llegar hasta el final de la carrera y haber guardado la fe para recibir la corona de vida, como lo habíamos visto creo que el jueves pasado, creo que lo mencionamos ese pasaje. Pero para poder llegar a ese final tuvo que pasar las 1001, mucha de esa gente, o sea, para poder llegar a tal. No es como ahora que, viste, bueno, llegué hasta el final de mi vida, viste. Está bien, nosotros tenemos tentaciones para dejar el Evangelio también, las tenemos, no la vamos a decir que no. O sea, nosotros hoy por hoy tenemos tentaciones, o sea, el enemigo nos ofrece un montón de tentaciones con las cuales nos insta muchas veces a abandonar el camino de Jesús, ¿viste? Y a irnos por el camino que va al mundo, ¿viste? O sea, tenemos tentaciones, tampoco es que vivimos un paraíso nosotros, o sea, estamos llenos de tentaciones muchas veces. Pero bueno, si lo comparamos con la vida que tuvo que llevar esa gente, que era perseguida, que era torturada, que la tiraban a los leones o lo mandaban a la hoguera, bueno, o sea, nosotros, o sea, a comparación vivimos de 1000 maravillas. Porque en ese momento sí que había que ser cristiano, ¿no? De ser cristiano era sinónimo de vengan a perseguirme, vengan a torturarme, vengan a encarcelarme. Ahora somos cristianos de Netflix. Claro, en esa época sí que había que ser cristiano, había que bancársela en esa época. Era como que sí, vengan y encarcélenme, vengan, tortúrenme, vengan, hágame lo que quieran, ¿no? O sea, sí, yo me voy a mantener firme. Igual yo creo que también en esta época tendríamos que ser así. No sé, sí, así, pero tendríamos que... Sí, y nosotros tenemos tentaciones, como decía. Hay bastante tibieza, ¿viste?
Claro, igual tenemos tentaciones, obviamente, porque Sí, el sí. enemigo nos tienta con un montón de cosas para que dejemos el camino de Dios. Hay O un sea montón que, de cosas y, claro, o sea, nosotros y, tenemos tentaciones, tampoco que estamos en el paraíso, pero, o y sea, no solo tentaciones, sino que hay confusiones también. ya, pero bueno, si lo O, comparás con la vida que tuvo que vivir esa pobre gente, la verdad que vivimos de mil maravillas sí, nosotros. lo que pasa es que por ahí antes, por una mínima diferencia de pensamiento, te prendían fuego, ¿viste? Claro, pero antes, viste, era ponerte Ahora por incluso, ahí hay más, no sé si decirlo empatía, si será la palabra empatía o no, o hay, no sé si es empatía la palabra, sino que hay más consideración, no sé, ya, entre las diferentes pero formas de antes era pensar. exponerte incluso a que tu familia te abandona, que te dejen solo, o sea, fuera de que de la persecución y fuera de la cárcel y fuera de la tortura, inclusive a quedarte solo, a que te dejara solo tu familia, incluso. Sí, sí, hay muchos casos. Inclusive eso, ¿eh? O Inclusive sea, hay casos quedarte totalmente solo, o sea, de no judíos sé, ortodoxos que pasan ese tipo de cosas en la familia claro, cuando alguien de la parte de la familia cree en Jesús o pasan sí, esas no, cosas, ¿eh? O hasta hoy en día pasan esas cosas que abandonan a un miembro de la claro, sí. familia, ¿eh? En ese Pero bueno, momento sí que era bien angostito, pero bien angostito era el camino a la salvación. O sea, en ese momento que, o sea, te raspabas bien los codos en ese camino, era bien angostito ese camino. Era ponerte a soledad, tortura, cárcel, frío, hambre. Había que pasar la mil y una en ese momento. Pero bueno, es para agradecer a Dios que por ahí no tenemos que pasar tantas cosas, pero también tenemos que estar firmes cuidándonos de no caer, ¿viste? De ninguna tentación, ¿viste? No, nada que nos pueda ofrecer el enemigo, ¿viste? Que por ahí siempre esperando que caigamos en alguna, ¿viste? Para tropezar de la fe, ¿viste? Por ahí desviarnos del camino, ¿viste? ¿No? Tenemos que tener cuidado nosotros con eso también. Pero bueno, vamos con el pasaje siguiente. Eh, Se utiliza mucho para la Santa Cena, ¿no? Se instituye mucho la Santa Cena con este pasaje, ¿no? Pero habla de la obra expiatoria de Jesucristo, en definitiva, ¿no? De manera simbólica. Los católicos creen que no es de manera simbólica. Ellos tienen la doctrina de la Eucaristía, que es otra cosa. Pero tampoco vamos a discutir eso, porque es un tema que da para largo también, ¿no? Porque ellos creen que realmente, o sea, el bocadito ese redondo, blanco que se meten, creen que realmente es literal el cuerpo de Cristo. Pero bueno, no, tampoco vamos a discutir eso. Nosotros creemos que el pan y el vino es algo simbólico del cuerpo y la sangre de Cristo, obviamente. Pero el pasaje está en 3 de los 4 evangelios y en 1 Corintios. Está en Mateo 26, 28, en Marcos 14, 24, en Lucas 22, 20 y en 1 Corintios 11, 25. Los 4 pasajes donde más se instituye la Santa Cena, ¿no? Que nosotros creemos obviamente que es algo simbólico, que simboliza o sea, el hecho de entrega del cuerpo y de la sangre de Jesús para remisión de los pecados nuestros, ¿no? Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, ¿no? Ese pasaje, sobre todo los pastores lo citan para en el momento de la Santa Cena, ¿no? La sangre del nuevo pacto que para muchos es derramada para... O sea, en el momento que hay que oficiar la Santa Cena, ¿viste? O en el caso de los católicos, la Eucaristía, ¿viste? Bueno, o sea, pero en definitiva están hablando de la obra expiatoria de Cristo, más allá de que es un pasaje medio trillado porque se lo cita mucho por eso, porque, o sea, también depende de la frecuencia con la que se toma la Santa Cena. O sea, en el caso de mi congregación se toma todos los domingos. Quizá no en todas las congregaciones se toma todos los cultos. O sea, hay algunos que más que lo toman una sola vez al mes. Y toman la Santa Cena. Hay algunas que lo hacen una única vez al mes. Los otros 3 domingos no la toman. O sea, es solamente un domingo al mes que lo hacen. Eso depende mucho de la doctrina con la que se maneja cada congregación, ¿viste? Depende mucho, pero bueno, o sea, lo que quiere quedar como concepto es el hecho de el momento específico que se instituye el nuevo pacto, es en que se da de baja el antiguo pacto del Sinaí y se da de
parte alta del nuevo pacto a partir del cuerpo y de la sangre de Jesús, ¿no? De la remisión de pecados por el cuerpo y por la sangre de Jesús. O sea, en el momento específico que se cambia el pacto, ¿no? Que se corta el velo del templo, todo lo que está, lo que la Biblia relata que sucede en el momento que Jesús da su vida, ¿no? Bueno. Pablo, te aviso que estamos ahí en horario ya, son 10 menos cuarto. Este, ¿Cuánto tiempo llevamos? Y ya tendríamos que estar terminando. Pasó 1 hora y cuarto, digamos. Pero bueno, como esta Pero vez empezamos un desde que poquito más. arranqué creo que no pasó 1 hora todavía. O sea, pasa que del No, video. no, lo que pasa es que sí, estuvimos haciendo pruebas, pero bueno. Sí, 1 hora y cuarto, ya y media era por eso. Pero bueno, está bien igual. Yo igual ahora ya me voy, yendo igual, pero bueno, ahora haramos. Si, no, pues, si quieren puedo dar algún que otro pasaje más, si quieren Bueno, Sí, un mandale. pasaje más y hacemos le mando un par más si quieren. Bueno, un pasaje más y hacemos una oración, ¿está bien? lo quiero porque no quiero que después se me haga muy largo para la vez siguiente. Por eso, o sea, Bueno, bueno. porque si no después se me hace muy largo la vez siguiente. Pues, por eso que no. Bueno, dale. Pues podemos leer Juan 14, que es uno de los más, casi que hasta lo podrían decir ustedes mucho más que yo, inclusive. Pero uno de los pasajes que si no es el más conocido, pegan el palo. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, si no es por la sangre del nuevo pacto. O sea, donde le viene de alguna manera a dar de baja todo lo que venían establecido desde el pacto del Sinaí. Me deja bien claro a muchos de los que me estaban escuchando que muchos de ellos pertenecían a la cúpula, no muchos de los judíos, o sea, como dejándole bien claro, ¿no? Que en ese momento que donde se iba a instituir, o sea, a partir de la obra expiatoria de él, el nuevo pacto dándose de baja, el del Sinaí, ¿no? Es uno de los pasajes más trillados que hay, ¿no? Pero o sea que bueno, que si junto con Juan 3:16 y Juan 14:6 como que son de los dos más. Pero bueno, podemos ver Hechos 4, lo podemos hacer lo más rápido que se pueda. Hechos 4, versículos 11 y 12. Hechos 4, versículos 11 y 12. Antes del versículo 11 que dice, Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Yo esto le digo uno de los pasajes del Antiguo Testamento que no me acuerdo, que no lo logré encontrar, creo que está en Daniel. Y no era el pasaje que habla de la estatua de pie de barro. Creo que es ahí donde lo dice, porque también tiene su paralelo en el Antiguo Testamento. Es decir, que la piedra que los edificadores despreciaron se convirtió en la principal, ¿no? O sea, que habla justamente, viste, cómo toda la vida entre sí se interconecta. O sea, Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, que vino a ser la cabeza del ángulo, que sigue la cabeza del ángulo, la piedra principal. O sea, pero yo voy a encontrar el pasaje que está en Daniel, me parece. O sea que como que es como la piedra que consigue destruir la torre de pies de barro. O sea, la estatua de pies de barro es destruida por una roca. Usted viene el pasaje de ese, que no lo citamos, se pone la metáfora de la roca, que es la que logra destruir toda la torre, toda la estatua. La estatua de pies de barro. O sea, se simboliza todo el sistema, o sea, de cual vinimos hablando en las primeras charlas, ¿no? Todo el sistema de Babel, vamos a decir, del nuevo orden mundial. Pero ese sistema va a ser echado por la borda, va a ser derribado justamente en el momento que Jesús, que es la roca, o sea,
para cuando sea el momento de la segunda venida, cuando se va de baja todo el sistema, no vamos a decir en general, ¿no? El sistema mundano, vamos a decir, ¿no? La política, la economía, lo que veníamos hablando sobre el tema del nuevo orden mundial. Y dejando claro que cuando la Biblia dice una cosa es como para que no te quede ninguna duda, absolutamente ninguna, como lo mismo lo habíamos visto en Juan 14, dice claramente que nadie puede ir al Padre si no es a través del Hijo. Lo vuelve a reiterar en Hechos 4, lo vuelve a reiterar otra vez, dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Ahí una vez lo digo, cuando la Biblia dice la cosa una vez es importante, y si lo repite 12 porque es más importante. Entonces, lo mismo que Juan 14 te lo vuelve a repetir Hechos 4, lo mismo, y sobre todo porque hay mucho paralelo en ese sentido, el hecho de que en el momento que Jesús vino no fue tenido en cuenta, ¿sí? Que lo vuelve a mencionar en Hechos 4, o sea, es una piedra que fue, como vamos a decir, reprobada. Creo en el Antiguo Testamento dice que despreciada, en el pasaje de Daniel. Acá no dice despreciada, pero dice reprobada. La piedra reprobada por ustedes los edificadores, que vino a ser la cabeza del ángulo. Sí, yo quería decir que la piedra angular vendría a ser la piedra donde se apoyan todas las demás. Claro. O sea, cuando se hace una estructura de una entrada a base de esas piedras, donde se apoyan todas las piedras, el punto de apoyo vendría a ser esa piedra angular. Sí. Claro, sí. Pues, y aparte, fíjate cómo se relaciona lo mismo con Isaías 53, ¿viste? Que todo lo despreciar, ¿viste? Varón de dolores, despreciado, ¿viste? Sin atractivo para que no lo decíamos, ¿viste? Todo lo mismo que veníamos hablando, ¿viste? ¿Viste cómo todo se interconecta? ¿Viste? O sea, como, si tenés la suficiente observación te das cuenta. O sea, que el mensaje de la Biblia es uno solo, es integral. O sea, pero bueno, si quieren puedo dar el último, porque ya veo que se cumplió una hora. Si quieren puedo dar el último, que veo, el último que... Bueno, dale. Bueno, acá estamos, vamos a ver el partido con los chicos, pero bueno, muy bueno, che. ¿Está grabando o no está grabando? Ya fue, ¿no? No, estoy grabando. Falta el último versículo y cortarlo. Bueno, muy bueno la Paulita. Lástima que mi vieja no se pudo conectar, pero bueno, ya estuvimos igual también. ¿Ustedes se van? Se me parece que se están yendo. Bueno, así que bueno. Hoy nos vamos. Hoy nos vamos, pero todo bueno igual, lo que hablaron también. Bueno, si querés, yo me quedo, Pablo, hasta que escuchamos el último versículo. Sí, bueno, si querés, bueno, para que así seguimos. Dale. Ustedes sigan, yo me voy, chicos. Se lo pierden, después igual tienen el audio ustedes. Sí, se los quiere, y bueno, muchas bendiciones, vamos hablando. Se pierden, no está por restaurante. Chau, Mariano. Pero bueno, si querés lo podemos hacer para que quede grabado. En Romanos 5 podemos ver el último, si querés. Bueno, dale. Seguimos con Romanos 5. Para que no quede por sí, porque ahora veo que sí, más o menos se cumplió una hora. ¿Sí? No pasa, o sea, si querés completarlo con Romanos 5. Que Romanos 5 del 17 al 21, lo podemos. Es uno parecido al que habíamos visto en otras de las etapas que habíamos visto. Que lo vamos a, porque no, como ahora que te había dicho una vez, o sea, a muchos que sirven para varias, no para una, sino para dos o tres, no solo para la de Cristo, sino la de gracia, sino la de fe, la de escritura. Bien, hay uno que sirven para varias. Pero bueno, Romanos 5 en este caso se aplica también para la de Cristo, del 17 al 21, me dice.
pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de uno, de Adán, ¿no? Obviamente el primer hombre, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, o sea, de Jesús, de Cristo, ¿no? El componente central de esta quinta sola, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos, o sea, que es el centro de esta quinta sola de Cristo, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó con Adán, sobreabundó la gracia con Jesús. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, el Señor nuestro. Pero bueno, ahí ya nos metamos, como ya vamos más de una hora, no quiero que se estire demasiado, pero en realidad pasa que tenemos muchas citas, ¿no? O sea, de este tema. Bueno, pongo pausar la grabación, ¿no? Bueno, y creo, o sea, yo en realidad tenía como 2 o 3 más, pero bueno. Lo dejamos acá para no pasar más tiempo. Bueno, pauso la grabación, ¿eh?